Pido por favor que se pongan de pie y vamos a la palabra de Dios, Santiago capítulo 1. Hoy terminamos en la mañana el capítulo 1 de Santiago. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 27. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Y comienza con un pero. Ya usted sabe qué significa eso. Y así dice la gloriosa palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Oremos. Padre, cuán agradecidos estamos de que nos dejaste tu palabra, nos dejaste las instrucciones claras. Gracias, Padre, porque en la Biblia no hay letras pequeñas como en los contratos que hacen los hombres. Todo está claro. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea aplicada con poder en cada corazón, para salvación de algunos y edificación de otros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Santiago, el hermano del Señor, le escribió en su carta a judíos, cristianos, que estaban en medio de gran persecución, de gran crisis. Y nos escribe Dios a nosotros, es la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que permanece para siempre. En los versículos anteriores, Él nos manda a estar siempre gozoso en medio de las pruebas. Y en medio de las tentaciones, dice, cuidado con atribuirle a Dios las tentaciones, porque Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. En el versículo 18, Dios nos recuerda que Él, por su soberana voluntad, nos ha hecho nacer de nuevo por su bendita palabra. Por su voluntad nos hizo nacer de nuevo. En este mismo capítulo, porque Santiago es como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. No hay tanta doctrina, lo que hay es mucha práctica. Y vamos a ver en el tema de hoy que es como el corazón de este libro, de esta carta. Porque el Evangelio es práctico. No son meras palabras. Práctico. En este capítulo 1 también se nos advierte que en medio de las pruebas, de las tribulaciones, recibamos la palabra de Dios con mansedumbre. Y nos manda a ser prontos para oír, tardos para hablar y para airarnos. Aquí en estos versículos Santiago hace énfasis
en la vida práctica de todo aquel que confiesa ser cristiano. Es una gran realidad que reunidos en el templo, todos nos vemos bien cristianos. Nos vemos bien todos. Nos vemos muy cristianos. El mensaje central de la carta de Santiago es las obras como resultado de nuestra fe. Muéstrame tus obras por tu fe. En otras palabras, los números del cheque no son los que dicen cuánto vale el cheque. Lo que dice cuánto vale el cheque es si hay fondos en el banco. Una fe sin obras es como un cheque sin fondo. Un oidor que no practica lo que oye es como eso mismo, un cheque sin fondo. Y vamos a hablar del primer punto, el peligro de ser un simple oidor de la palabra. El primer versículo que vamos a tratar esta mañana comienza con un pero. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Y le añade la frase, engañándoos a vosotros mismos. Podemos pasarnos la vida escuchando mensajes, podemos tener 50 años en el Evangelio y tener un corazón duro, una voluntad atrofiada, ya no queremos obedecer a Dios, pero queremos escuchar la palabra. Ahora, el tiempo verbal de la palabra sed, que es ginomai en el griego, quiere decir sean continuamente, esfuércense por ser hacedores de la palabra. Es importante ponerle atención entonces a la lectura y la predicación de la palabra. Es más, si usted no le pone atención a la palabra predicada, usted perdió su tiempo al venir aquí. Todo lo demás es pérdida de tiempo. Es por eso que siempre hemos dicho, a menos que no sea una emergencia, no se pare de su silla mientras se predica. O sea, que predique el pastor o que predique cualquier otro hermano. Que solo los ángeles se muevan en su casa, que solo el Señor que realmente está aquí cuando nos congregamos, que solo Dios se mueva, que solo los ángeles, porque estamos predicando la palabra de Dios. Porque cuando hacemos todo lo humanamente posible por predicar con fidelidad su palabra, el púlpito entonces es el trono de la palabra de Dios. No, olvídese de quién está aquí. Yo prefiero que nadie me tome en cuenta ni me vea, porque realmente no soy importante. Soy simplemente el cartero. Ahora, entonces es importante ponerle atención a la palabra, pero tan importante como eso es la obediencia. Sin la obediencia, la palabra de Dios no tiene beneficio. Lo que hace es que le añade un poco más a la copa de ira que será derramada sobre todo aquel que escucha pero no hace. Así que es un peligro. Cuidado con solamente escuchar, pero no disponer su corazón y su voluntad para obedecer. Porque entonces usted está añadiendo juicio sobre usted. Somos responsables de lo que oímos. Somos responsables de obedecer a Dios. Es como ir a un restaurante y pedir el menú y decir, wow, aquí hay unos platos exquisitos. Me gusta ese me gusta. E incluso contemplar el material con que confeccionaron el menú. Dice, oye, cuánta clase y distinción hay aquí. Le pusieron bordes de oro al menú. Entonces, después que observas el menú, te vas para tu casa. No te sirvió de nada. Es como ir al gimnasio todos los días
mirar las pesas, mirar las máquinas y decir, wow, este gimnasio está muy equipado. Y mira, los entrenadores son muy profesionales y tú duras todos los días 15 minutos observando los entrenadores, las máquinas y te vas. Y entonces tú quieres tener buenos músculos, ¿verdad? Es como comprar un ticket aéreo. Y tú tienes todo planeado, pero el día de tomar el avión, tú te quedas en tu casa mirando el ticket aéreo. ¡Wow! Qué rico sería estar allá, pero te quedas en casa. No se trata, hermanos, que el predicador haga buen trabajo. No se trata de que el predicador trabajó bien la palabra, hizo un esfuerzo en investigar, en hacer una buena exégesis del sermón, estudiar diferentes comentarios. Tenemos que rumiar como las vacas el mensaje. Una madre piadosa le preguntó a su hijo, un joven piadoso también, un domingo ella no pudo ir, estaba enferma y le pregunta, hijo, ¿a qué hora terminó el sermón? Y él le dijo, madre, todavía no ha terminado. Y ella dice, ¿tú interrumpiste la predicación para venir a casa? Él le dijo, no, madre, jamás haría eso. Es que todavía no he comenzado a cumplirlo. El sermón no termina hasta que usted no comienza a hacerlo en usted. Por eso que el predicador se predica a sí mismo primero. Los primeros golpes los llevo yo y los llevo duros. El predicador tiene necesariamente que predicarse el mensaje de la palabra para poder decir como Pablo que él predicaba como delante de Dios y como de parte de Dios. Así que no se trata de que el mensaje estuvo bueno. Oh, el mensaje estuvo buenísimo. ¿Y qué tú vas a hacer al respecto? ¿Te trajo el sermón convicción de pecado? ¿Te arrepentiste entonces? ¿O no? Es que ese mensaje era para fulano que no vino. No, hermano. Dios es soberano. Hermano, Dios es soberano en traerte aquí hoy. En la agenda de Dios, la de Él, estaba que tú estuvieras aquí hoy a esta hora. No importa todo lo que estuviera en tu mente por hacer en este día, Dios en su soberana gracia quería traerte hoy aquí. Él. Así que el mensaje es para ti, no es para otro que no vino. Así que Dios no quiere que la iglesia sea un grupo de espectadores. Aunque muchas organizaciones que se llaman iglesias se han convertido en espectáculos. Donde la gente se emociona, donde la gente no es confrontada, porque una de las nuevas enseñanzas de lo que mal llamada crecimiento es que no menciones la palabra pecado, no hables de lo que es el infierno, porque eso ahuyenta a la gente. Y cuidado con predicar el evangelio muy duro, porque eso ofende a la gente. Mírenlo de esta manera, John MacArthur lo dijo así: nos hemos pasado la vida ofendiendo a Dios y no queremos que el predicador ofenda nuestro pecado. Nos hemos pasado la vida ofendiendo a Dios. Y queremos venir a la iglesia para que el predicador nos diga cositas dulces que nos gustan para sentirnos bien con nuestro pecado. Claro, eso tiene su beneficio porque cuando tú te sientes bien, te emocionan tanto que te vacían el bolsillo. Eso no es una iglesia, hermano. Eso es un negocio. Alguien dijo que a veces una iglesia funciona como un juego de fútbol. 11 hombres exhaustos, sudados, esforzándose por dar lo mejor de sí en el campo, y una multitud de quejosos pensando y diciendo cómo se deben hacer las cosas en el campo. Si hubiera sido yo, mira, yo le doy, pero ¿y por qué no fuiste y le diste a la pelota?
Santiago aquí dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Leer, estudiar, predicar la palabra incluso, escuchar buenos sermones y no responder en obediencia es un autoengaño. Una antigua expresión escocesa se refiere a tales cristianos falsos de la siguiente manera: son probadores de sermones que nunca han probado la gracia de Dios. Porque el que ha probado la gracia de Dios se somete a Dios. Los cristianos del Salmo 1 dice que ellos se deleitan en su palabra y en su palabra meditan de día y noche, y al final dice que ellos serán bienaventurados en todo lo que hacen. Eso nos lleva al segundo punto: usemos bien el espejo de la palabra. Versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Los espejos en ese tiempo, cuando Santiago escribió, eran de bronce bruñido. O sea, para usted poderse ver en ese espejo ligeramente, usted tenía todos los días que ponerlo encima de una mesa y darle brillo y lijarlo para usted poder medianamente verse el rostro. Los ricos los compraban de oro o de plata, pero aún así tenían que pulirlo. Ahora, Santiago, solo a partir del siglo XIV se comienzan a hacer espejos de cristal. Santiago está usando la comparación del espejo con la palabra. Pero yo le pregunto a usted, hermano, usted va por la mañana, usted se está cepillando los dientes y usted ve que tiene algo en el rostro. Entonces Santiago dice, usted se mira la mancha en el rostro, pero se va y se olvida de la mancha. Así es el oidor, que no hace. Simplemente ve, considera el rostro natural y se olvida cómo era. Ahora, este que olvida, no olvida porque tiene problemas de la memoria. No estamos hablando que usted se olvide de que Mateo 6:33 dice que mire primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas sean añadidas. Olvídate del 6:33 y obedece a Dios. Olvídate si es 7 o si es 8. Lo que estamos hablando no es que tu memoria está fallando y tú necesitas Centrum. No, es que hay una voluntad, hermano. Cuando una persona, obviamente, que ha nacido de nuevo, porque solo los nacidos de nuevo están capacitados para ser hacedores de la palabra. Esto no se trata, yo voy a tratar de hacer todo lo que los cristianos hacen, yo voy a cantar corito, voy a estar siempre en la iglesia, yo voy a tratar de vestirme bien para ir a la iglesia, yo voy incluso voy a traer buenas ofrendas, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No, hermano. Oiga, Nicodemo era un gran maestro en Israel y el Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Solo los nacidos de nuevo están capacitados por Dios porque su espíritu está en nosotros y entonces podemos obedecer y podemos hacer la palabra. Así que no es olvidar por problemas físicos, sino es olvidar por descuido, por no poner atención a la predicación o a la lectura de la palabra. Mira lo que dice Santiago en el 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley. Le llama la palabra la ley perfecta. El que mira atentamente la perfecta ley. Y luego le llama la de la libertad, la ley de la libertad. Porque para un cristiano la palabra de Dios
trae libertad. Los cristianos somos libres del dominio del pecado, libres del infierno, libres de la muerte. Recuerda el salmista, el cristiano del Salmo 1 se deleita en la palabra de Dios, pero la persona que menciona el Salmo 2, ¿qué dice de la palabra? Rompamos sus ligaduras. En otras palabras, estoy cansado de tantas prédicas. Me aburren las prédicas. ¿Qué tanta palabra de Dios? Así que Santiago le llama a la palabra de Dios la ley perfecta. Le llama la ley de la libertad. Y le dice, si tú estás atento a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y tú perseveras en ella, y tú no eres un oidor olvidadizo, sino que te propones en tu corazón hacerla, vivir para ella, este será bienaventurado en todo lo que hace. Olvidamos porque no le ponemos atención. Olvidamos porque nos gusta, no, a mí me gusta cómo cantan los hermanos. Pero déjeme decirle algo. La iglesia está supuesta, y eso lo dice Pablo en 2 ocasiones, lo dice en Colosenses. Nosotros estamos llamados a cantar el evangelio. Si lo que la iglesia canta no nos lleva a reflexionar sobre la cruz, no estamos haciendo nada. Nos reunimos a adorarle, pero usted no ha oído canciones que parecen como que el que la compuso se la compuso a su esposa. No tiene nada que ver con la palabra de Dios, no tiene nada que ver con Dios. Ahora imagínese traer eso a una reunión de adoración de la iglesia. Cuidado. Santiago entonces le llama la ley perfecta porque la palabra de Dios es completa. No le falta nada. Es infalible, no falla. Es suficiente. Es comprensible. Mira lo que dice el Salmo 19 del 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Él le llama la ley de la libertad, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y al final dice, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Se recuerdan Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas, conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora hay que tener cuidado con eso, porque esto no quiere decir que si usted cumple la palabra usted va a ser millonario. Porque ser próspero para Dios es ser obediente a Dios. Ser próspero en el lenguaje bíblico, tener éxito en el lenguaje bíblico es ser fiel hasta la muerte. Ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso es éxito. Muchos jóvenes pastores sucumben ante el éxito mundano porque ellos quieren multitudes.
Ellos creen que éxito es tener toda la banca llena. Ese no es éxito. Tener templos grandes. Claro, detrás de eso vienen muchísimos beneficios. Vienen carros lujosos, mansiones. Bueno, ese no es el éxito de Dios. Porque si fuera así, entonces el mundo es más exitoso que la iglesia. Si fuera así, hermanos, hay muchísimos métodos que atraen personas. Y dicho sea de paso, hay muchísimos cantantes del mundo que son mucho mejores músicos y cantantes que los que están en la iglesia. Así que hermanos, no traten de ser los mejores cantantes y músicos, traten de ser los mejores adoradores. Que su corazón adore a Dios, que sus vidas reflejen la gloria de Dios. Ser bienaventurado en todo lo que hace significa que en lo que tú hagas Dios te va a prosperar, Dios te va a dar salud, Dios te va a dar gozo en lo que hagas. Dios te va a dar gozo, Dios te va a dar salud, Dios te va a guardar para Él. Para Él. Hermano, sea que yo tenga una bicicleta o que yo tenga un Maserati de 2021, el cual no deseo, pero es un ejemplo. Yo quiero que Dios me dé gozo para servirle. Eso me lleva al tercer y último punto. No es que estoy terminando por si acaso. Características del hacedor de la palabra. Versículo 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Características del hacedor de la palabra. Número 1, refrena su lengua. Por eso en los versículos anteriores el Señor le dice, a través de Santiago nos dice, sé tardo para hablar, cuidado con lo que hablas, porque cuando somos llevados al límite en medio de nuestras pruebas, cuando tocamos fondo en medio de nuestras pruebas, la reacción natural nuestra, ¿cuál es? Enojarnos, comenzar a hablar cosas que no tenemos que hablar. Un puritano de la antigüedad llamado Richard, lo voy a decir en español, Sives, no sé cómo se pronuncia ese apellido. Él escribió esto: Satanás saca mayor ventaja de las personas descontentas y más accesibles a su disposición, siendo él mismo, o sea, Satanás, la criatura más descontenta bajo el cielo. Y dice luego, él taladra todas sus oscuras maquinaciones en los cerebros de la gente que se comporta de aquel modo. Persona quejumbrosa en medio de las pruebas. Y créame, hermano, cuando estamos tocando fondo, cuando somos llevados al extremo de nuestras pruebas, cuando pensamos o realmente ya no podemos más, no sé a quién le ha pasado eso. Nuestra actitud natural es darle a la lengua. Y el Señor nos dice, cuidado con lo que hablas. Cuidado con lo que hablas. Así que una característica de un hacedor de la palabra es refrenar su lengua. De verdad es difícil y Santiago luego va a hablar ampliamente de ese tema. Porque es que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, alguien dijo, un vaso lleno de agua no va a rebosar jugo de naranja.
va a rebosar agua. Cuenta una anécdota que en una ocasión un pastor trabajaba carpintería y uno de los miembros de su iglesia le pidió trabajo y él lo empleó, pero el ayudante se la pasaba delante, cerca del pastor, todo el tiempo. Y lo observaba, hasta que un día el pastor se cansó y le dijo, ¿pero por qué tú me observas tanto? Él le dijo, es que yo quiero ver qué te va a decir cuando usted se golpea un dedo con el martillo. Porque en medio de las pruebas, nuestras palabras nos delatan. O sea, cuando usted se da un golpe, ¡ay! Esa primera palabra que sale de adentro. No fue que se te zafó, no, sale de adentro. Entonces él quería saber si su pastor era realmente un hombre de Dios. Número 2, característica de los hacedores de la palabra, vive para servir a otros. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Los huérfanos y las viudas en los tiempos bíblicos era la gente más desprovista. No es igual que hoy, que hay muchas instituciones que ayudan, ¿no? En ese tiempo no. Una persona que viva enfocada solamente en sí mismo y nunca esté dispuesto a ayudar a otros, está violando el segundo gran mandamiento. Amar al prójimo como a sí mismo. Hermano, de verdad, en nuestros hogares es donde realmente se necesita que nosotros seamos cristianos. Que si van a hablar contra ti, sea mintiendo. Bienaventurado eres si hablaren contra ti mintiendo. ¿Qué dice tu esposo de ti? ¿Qué dicen tus hijos de ti? Hay personas que tienen el síndrome de la personalidad múltiple. En la iglesia son una cosa, en la casa otra, o en el trabajo una cosa y en la iglesia otra. Por eso dice, engañándoos a vosotros mismos, porque no es a Dios. No es a Dios. Debemos entonces examinarnos, incluso cómo guiamos nuestro carro, cómo vamos por el mundo, cómo trabajamos, cómo tratamos a la demás gente. No se trata de cuatro paredes, hermano. Se trata de allá afuera, se trata de nuestra casa, donde nadie más que nuestros seres queridos nos ven. ¿Podrán ellos en verdad decir, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios? Ese es el lugar más difícil. ¿O simplemente somos espectadores? ¿Solamente somos religiosos? Porque uno que hace todo lo que está supuesto a hacer un cristiano en el templo, pero fuera del templo es otra cosa, no es más que un religioso. Por eso dice el versículo final, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guárdate sin mancha del mundo. Eso nos lleva al tercer punto de este encabezado: odia tu pecado, guárdate del mundo, guárdate sin mancha del mundo. Ya Juan lo dijo en su carta, que el que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Las cosas se disfrutan. Pablo le dijo a Timoteo que Dios es quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Las cosas se disfrutan. Dios te dio, como alguien dijo, si tienes una cama, no duermas en el suelo. Disfruta tu cama. Pero no ames las cosas del mundo.
Que tu corazón no dependa de las cosas que Dios te ha dado, sino que tu corazón dependa de Dios, esté inclinado en Dios. Hermano, este es el centro de la carta de Santiago. El Señor nos desafía a ser cristianos de verdad. Nos desafía a vivir en nuestra intimidad de tal manera que Él nos vea con agrado. En nuestra intimidad, cuando nadie nos ve. El Señor a través de esta carta, nos desafía a ser cristianos de verdad. No a ser religiosos, sino a ser cristianos de verdad. A ser personas que al escuchar la palabra no solo sienten convicción de pecado, sino que van rápidamente a la fuente del arrepentimiento. Que no salga usted diciendo, ese mensaje estuvo duro. No, hermano. Esa no es la actitud. Porque si usted dice el mensaje estuvo duro, usted lo que está diciendo, yo no lo necesitaba. Estuvo duro, pero no tuvo que ver conmigo. Porque es que yo estoy tan bien. Yo estoy tan bien. Mentira. Usted y yo necesitamos la palabra todos los días. Usted y yo necesitamos el evangelio todos los días. Usted y yo necesitamos a Cristo todos los días. Todos los días. No fue que un día te arrepentiste. Ok, ese día, si te arrepentiste de corazón, ese día tu nombre fue inscrito en el libro de la vida para no ser borrado más, es cierto. Pero a partir de ahí comenzó una guerra feroz dentro de ti. Una guerra a muerte. El pecado que todavía subyace en ti queriéndote matar y el Espíritu Santo que vive en ti esperando que le pongas atención. Una lucha a muerte. Así que esta palabra es para mí, esta palabra es para ti. Refrena tu lengua, vive para servir a otros. Apártate del mundo. Apártate de la contaminación del mundo. Hermanos, amados, estamos en un tiempo donde todo es entretenimiento. Y nada malo con el entretenimiento sano. Bueno, mis hijos saben que de vez en cuando me gusta, qué sé yo, montar bicicleta, salir en mi motora por ahí, qué sé yo, dar una vuelta, divertirme de alguna manera sana. Pero hermanos, venir a la casa de Dios también buscando entretenimiento es pecaminoso. Hermano, usted no va al doctor, usted no va al médico, por amor a Dios, usted no va al médico a que el médico lo entretenga. Usted sabe que se está muriendo y usted quiere que el médico haga algo, que le dé una dosis fuerte de algún medicamento, que lo levante y lo traiga a la vida. Hermanos amados, el pecado es peor que el cáncer. Nos llevaba al infierno a los que somos cristianos. El pecado nos llevaba directo al infierno y al pecado no se le trata con misericordia. Así como al cáncer no se le trata con aspirinas, se le trata con quimioterapia. El evangelio es la quimioterapia del alma. En ella está la vida eterna. Hermano, hermana, hacedores de la palabra, vivir la palabra, aún en contra de nosotros mismos, pedirle al Espíritu Santo que siga trabajando, que siga quitando
todo aquello que es diferente a Cristo en nosotros. ¿Usted entendió eso? Que el Señor siga quitándonos todo aquello que no se parece a Cristo en nosotros. Cristo está siendo formado en nosotros. Hermanos, no seas rebelde a la palabra de Dios. Dispón tu voluntad para obedecerla y para servirle a Dios de todo corazón. Entrégate en cuerpo y alma a obedecer la palabra. Y si tú todavía no has venido a Cristo en arrepentimiento, este es el día. Este es el día. Solo Dios te puede, solo Dios, solo un milagro de la gracia soberana de Dios te puede capacitar para que comiences a hacer, a obedecer la santa y gloriosa palabra de Dios. Solo la gracia de Dios. No es el predicador, es la gracia de Dios. Pero él ha prometido, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Ven a Cristo hoy. Y yo te aseguro por la palabra que tendrás salvación y perdón de pecados hoy. Hoy, aquí, ahora, hoy. Y quiero terminar con estas palabras de un puritano de la antigüedad, Henry Scougal. Él escribió: la verdadera religión es una unión del alma con Dios, una verdadera participación de la naturaleza divina, la misma imagen de Dios pintada sobre el alma. O en palabras del apóstol Pablo, es Cristo formándose en nosotros. En forma abreviada, no sé de qué otro modo podría expresarse la naturaleza de la religión en forma más completa que denominándola como una vida divina. Es una unión del alma con Dios. Es la misma imagen de Dios pintada sobre nuestras almas. Aleluya. Oh, que el Señor nos ayude. Tenemos mucho trabajo. Tenemos mucho trabajo. Hermanos creyentes, tenemos mucho trabajo. No desmayes. Sigue peleando contra tu pecado. Sigue peleando contra tu vagancia espiritual. Hermano, hay una lucha. Aún para leer la Biblia hay una lucha. Para ver la serie de Netflix no hay lucha. Para mirar los videos de internet tampoco hay lucha. Para buscar a Dios en oración hay lucha. Para leer la palabra de manera sistemática hay lucha. Sigue luchando. Sigue peleando. Que el Señor te seguirá ayudando. Amén. Póngase de pie, por favor. Aleluya.